Espérate un minuto. Ujú. Voy a hacer aquí una cosa rapidito, que si no, no leo nada. Ok. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Más información en universidadchile.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su plataforma, el canal de Nitu, este 16 de julio del 2024. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿qué les parece? Hay un título de un libro muy interesante. El título es Elecciones auténticas en Venezuela, un análisis sobre la imparcialidad, el registro y el sistema automatizado. Ese es el título del que les estoy hablando, de la obra que les estoy hablando. Y está escrito por 3 autores: Antonio Canova González, Rosa Rodríguez Ortega y Tomás Arias Castillo. Este libro se publicó en el año 2015 y es de la editorial Galipán. Tiene 147 páginas repartidos en 3 capítulos. El primero de ellos, el primer capítulo, ahonda en el tema institucional de las elecciones venezolanas, la independencia e imparcialidad del CNE y otros organismos electorales. La segunda parte se enfoca en el registro o el padrón electoral. Y la tercera toca el tema de la automatización y el voto electrónico, del cual cada vez se tiene menos confianza, pero no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Venezuela, nos ha parecido importante conversar con uno de los autores de este libro. Por ello le damos la bienvenida ya al profesor y abogado especialista en Derecho Público, Tomás Arias Castillo. Bienvenido, Tomás, un gran abrazo. Hola, Nito, qué gusto volver a conversar contigo. Lo mismo digo, Tomás. Mira, yo no sabía que habías escrito, que eras coautor, pues, de este libro, y no me lo he leído. La verdad es, sencillamente me llegó la información, te llamé, no he podido adquirir el libro, pero me parece interesante. Claro, cuando yo oigo 2015, yo digo, el libro quizás no tuvo toda la profusión que debió haber tenido, porque en el 2015 fueron las elecciones estas parlamentarias, Parlamentarias. en las cuales la Sí. oposición sacó la mayoría, entre comillas, Ujú. porque quitaron tres del Amazonas, entonces todo ese desastre que hubo. Sí, Entonces, sí. bueno, a lo mejor por eso no hubo tanta profusión del libro. Pero fíjate, sin entrar en profundidades, ¿no? A mí hay un tema de los 3 que me llama mucho la atención, y es la automatización. Y te voy a decir por qué. Porque además en los Estados Unidos ahorita hay una guerra contra ese tema. En la sombra del fraude está cubriendo toda una campaña electoral, porque esa sombra viene desde el 2020. Y Sí. allá, claro, el lío es el voto por correo, más que cualquier otro. Pero los grandes conocedores, digamos, de, 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 de estas nuevas tecnologías dicen que la tecnología sirve para todo menos para contar votos. Fíjate que Elon Musk hace una semana apenas tuiteó directamente sobre esto. Estamos hablando de uno de los líderes de la última, digamos, oleada tecnológica de las permanentes. Ahora, por son permanentes estas revoluciones industriales. Uno antes las categorizaba y les ponía como periodo.
Pero es que ahora es sí. una revolución tras otra. Ahorita estamos con lo de la inteligencia artificial, en fin, y te lo estoy diciendo alguien que es experto en el tema tecnológico. Bill Gates, por cierto, con todas sus tendencias políticas, nunca cuando se expresó sobre esto, nunca fue muy favorable al voto electrónico. Es que Microsoft hubiese sacado algo, ¿sabes? Como un Windows Voting o algo por el estilo. Yo creo que desde el punto de vista empresarial, de esta gente que se mete con el tema de la tecnología, saben la gran responsabilidad que tendrían y saben que podrían eventualmente prestarse a manipulaciones estas tecnologías. Es decir, como tú dices, están hechas para muchas cosas, pero parece que no están hechas para esto o que el voto como que no se les amolda. Y como tú dices bien, para no entrar tanto en profundidad, además esto incluye temas técnicos de estos tecnológicos. Yo soy abogado y a duras penas ni tú, pues me defiendo con los temas legales y más de ciencias sociales y ciencias políticas. Pero fíjate, solamente pensemos en algo, ¿no? El tema de la automatización, uno de los 3 temas cubiertos en el libro, sobre el cual algunas palabras también diré más adelante. Fíjate cómo tú puedes a la vez salvaguardar cosas como un voto, una persona, o Ujú. sea, que haya igualdad en el acto del sufragio, que la elección sea auténtica, depende mucho de que todos los que puedan participar participen, de que a todos nos corresponda igual derecho a votar. Claro, pero si tú metes el voto en una máquina, ya comenzamos mal, diría yo, porque le estamos llamando voto a eso. Si nosotros apretamos un botón y le llamamos a eso voto, ¿dónde está mi voto? ¿Cómo lo cuento? Entonces, si no puedo contarlo, si no puedo por lo menos identificarlo, hacerle un seguimiento, pues entonces difícilmente es un voto desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista institucional. Pero si una tecnología te permite perseguir del todo ese voto e identificarlo, ya el voto deja de ser secreto, deja de ser... O sea, que la tecnología parece que no nos permite la tecnología no nos permite que esto se realice como debería realizarse institucionalmente, un acto de votación de manera imparcial, de manera equitativa. Quien domine esta tecnología pues podría manipularla y los ciudadanos no tenemos garantía frente a esto porque yo sé lo que es un papel cuando lo meto en una caja y si estamos todos los vecinos. Acá en Europa, donde yo vivo, yo he visto todo tipo de votaciones acá. Yo he visto votaciones ahora, vi las europeas y además yo soy apoderado del PP en sucesivas elecciones acá en España y yo lo he visto con mis propios ojos. Estamos en la Unión Europea y aquí es una caja transparente con unas papeletas que se llenan, se votan, se cuentan, se firma el acta y lo único, sí, hay una laptop, un portátil, como se dice acá en España, donde al final lo que ya se firmó en el acta se pone como en un formato y eso se le manda a la autoridad. Y luego tú a los 10 minutos ya ves que el acta está transmitida allí, pero lo hicieron todos los ciudadanos y todas las personas. Eso no, eso si le puedes llamar automatización a eso, bueno, pero entonces ya sería una automatización, pero muy endeble. Pero aquí estamos hablando, fíjate, de la automatización que estamos hablando en Yo te Venezuela. digo, yo voté también en las europeas, en el Sí, Parlamento Europeo, y voté con un papelito. Yo marqué ya, mi ya, preferencia, y ya. en una urna, y por supuesto estaban los testigos y tal, y entonces ellos después levantaron el acta. A mí eso es lo que me gusta. La verdad, es un poco, a lo mejor me dirán antigua, y seguramente lo sea, ¿no? Pero es como cuando tú dices, oye, qué sabroso es tocar el periódico y ensuciarte los dedos, ¿no? Es muy Ya, distinto a leerlo por aquí, que yo lo leo también por aquí. sí, Pero está bien, el periódico es el periódico. Oye, pero esta es una decisión muy importante. Entonces yo sí, quiero tocarlo y yo quiero marcarlo y yo quiero decir, fue con mi mano que yo dije es este. ¿Entiendes? Y lo sí, metí en la urna, o sea, y verlo, después que me abran la urna y que me los cuenten. A mí eso me gusta. Y yo creo que además no es que me guste a mí, es que la inmensa mayoría no conoce en profundidad estos sistemas tecnológicos, pues. sí. En cambio, que el palparlo lo sabe todo el mundo, el verlo lo ve todo el mundo, lo entiende, sobre todo es entenderlo. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Es que participar es entender, Nitu. O sea, Exacto. participar es entender. Yo sé que es no para nada que se entienda que uno está abogando por teorías, digamos, puramente elitistas del proceso participativo. No, participa todo el mundo, pero está claro, por ejemplo, por poner un elemento allí clave de la democracia, que una opinión pública, tú lo sabes como periodista, una opinión pública bien informada ayuda a la democracia porque el votante, que al final va a tener esa decisión tan importante,
pues va a tener los elementos para poder tomar su decisión, tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te decía antes? Que no es solamente lo que tú dices de ser de vieja guardia o de ser más tecnológico. Yo creo que va más allá. Yo también soy mucho de leer, yo leo en digital, pero también me gusta leer en físico. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con los principios que informan un proceso electoral, sobre todo el de la transparencia y la participación. La participación no puede acabarse con ir al momento y apretar un botón. La participación, de hecho, continúa. Es que hay que contarlo, se revisa, en muchas ocasiones se vuelve a contar. A mí me ha pasado que estamos agotados a las 11 de la noche aquí en España y tienes que volver a contarlo porque hubo una diferencia de uno o dos y todo el mundo está contando, todo el mundo está en la mesa y está todo el mundo allí pendiente. O sea que lo que te quiero decir que no es solamente un tema de si sigues o no la tendencia tecnológica. De eso no va para nada. Yo creo que aparte de que a nosotros nos gusta, que somos, vamos, que nos educamos en el siglo XX con libros de papel y con cuadernos y anotando cosas, y no nos podemos comparar con los muchachos hoy en día, con mi hijo, por ejemplo, que va a clases y ya no quiere llevar ni cuaderno, es que todo lo anota en una tablet, en el teléfono celular, todo. Pero fíjate una cosa. Yo te dije ahorita lo Pero que te voy a decir algo, comienzan algunos países europeos a volver hacia atrás. O sea, ayer leí, no recuerdo si fue en Suecia, que ya están eliminando las tablets en los colegios y están de sí, nuevo volviendo al lápiz y al papel. Y yo te voy a decir sí, algo, a mí me parece estupendo, yo tengo mis nietos y yo he comprado cuadernos de caligrafía porque yo los quiero poner a hacer caligrafía, ya, porque ya. como escriben aquí, ¿ok? Sí, Escriben sí, sí. no tienen esta destreza y la escritura es una Todos la destreza. estamos perdiendo, Nitu, todos la estamos perdiendo. Yo hago Exacto. todo con la computadora, o sea, absolutamente todo lo legal lo hago con la computadora. Y cuando me toca yo llenar un formulario porque estoy corriendo y estoy en una oficina y me lanzan el formulario, me doy cuenta, wow, que hasta agarrar el tal y digo, "Bueno, ¿desde cuándo no agarraba yo esto?" Y me pongo a escribir y me Yo canso todo a la lo primera. escribo, yo todo lo escribo, ¿no? Y me he dado Todavía, sí, cuenta sí. Yo soy de los también, que toma notas para todo. Yo pero me he dado tengo, cuenta que mi letra ha desmejorado. porque no la practicamos. Pero ese es un Entonces asunto. Fíjate estoy, esto, Nitu. ajá, Un dime. asunto que te quería comentar sobre la automatización. Yo sé que el tiempo en estos medios es limitado siempre. Fíjate lo que es la Pero exacerbación de la todavía tenemos automatización. como 12 minutos, no te angusties. Excelente. Mira lo que Ajá. es la exacerbación en Venezuela, porque se le pierde el tracking, se le pierde como la historia un poco. Esto vino de la Ley Orgánica del Sufragio del año 97. La Ley Orgánica del Sufragio del año 97 permitió por primera vez que hubiese, mediante el Reglamento General Electoral, se desarrollara a nivel de reglamento. Yo tengo una duda sobre eso muy fuerte, porque eso afecta de la manera directa al derecho a la participación de las personas, que se procediera a reglamentar la participación. Y como sabemos, las primeras elecciones automatizadas fueron las de ¿Cómo que noviembre. reglamentar la participación? Eso no lo entiendo. Reglamentar la automatización, no sé si me Ah, expresé la mal. automatización. Ok, Quise decir, reglamentar la automatización. Y ok. entonces se dictó ese reglamento al año siguiente, en el año 98, y las primeras elecciones automatizadas que conocimos en Venezuela fueron las de noviembre del 98, que fueron las del Congreso de la República. ¿Verdad? Esa Sí, fue, esa fue la primera. Congreso y gobernadores. Congreso y gobernadores en noviembre del 98. 9 de Y noviembre, a mí no se me olvida nunca. Lo El 8, tengo, lo tenía apuntado para que, el digamos, 8 de para más noviembre. exactitud. Pero bueno, noviembre del 98 y luego el 6 de diciembre del 98, lo sabemos bien, fueron las elecciones presidenciales y allí se implementó en ese momento lo que había hecho el Consejo Supremo Electoral era el supuesto sistema este llave en mano que le dio Indra, digamos, con todo aquello. Desde el punto de vista de nosotros, del elector, era algo más o menos, teníamos un tarjetón bastante parecido, era que uno metía como el tarjetón por una máquina, ¿te acuerdas? Que Sí, era, claro. era algo distinto. Pero lo que ocurrió luego, lo que ocurrió con el CNE nombrado en 2003 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, me acuerdo perfecto ese día, porque yo estaba de vacaciones en México y perdí mis lentes, Nito. Yo soy miope, pero vamos, muy, 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 muy cegato. Y perdí los lentes en la playa. Se me hizo así y tal, me fui para el hotel y tal, y yo andaba con el problema de los lentes, yo estaba de vacaciones esa semana y me pasaron el pitazo. Mi papá me dijo, hijo, como que nombraron a los... Y yo, uy, Dios mío, necesito buscar la sentencia para ver quién nombraron finalmente, porque fue una cosa tan opaca, tan rara. Cuando nombraron a ese CNE, donde nombraron a Francisco Carrasquero como presidente, Jorge Rodríguez, muy importante acá con el tema sobre todo de la automatización, porque fue la persona que estuvo allí desde el principio,
ahí empezó la exacerbación de la automatización. Hoy en día estamos hablando no de una cosa, de un papel que uno mete como en la máquina de Indra en el 98, quienes lo vivimos y lo recordamos, sino que estamos hablando de las inscripciones, lo apunté todo aquí, las inscripciones, las postulaciones, las bases de datos de los que prestan servicio electoral obligatorio, la selección de los miembros de mesa, el funcionamiento de la mesa como tal, por supuesto, el acto de votación, el acto de escrutinio, el acto de totalización, e incluso se quiso ir hacia Pero todo cuadernos automatizado, todo automatizado. y se quiso ir en algún momento la discusión sobre los cuadernos llamados cuadernos electrónicos también, o sea, que no hubiese ni siquiera cuaderno de votación donde uno viese si en verdad la persona fue a votar y si puso ahí la huella y dejó la firma. O sea, virtualizar completamente el proceso, ya en un contexto institucional, que ahí quería llegar, en un contexto institucional donde además tú no tienes garantías, donde esos órganos electorales son nombrados de una forma muy opaca, donde no se cumple el tema de los comités de postulaciones, donde nunca No se hay constituyó semejante independencia ni cosa. nada de eso. No, y volvemos a lo del... A mí me llama poderosamente la atención, Tomás, que una de las cosas que dice el reglamento es que tienen que ser independientes. Entonces te dicen 3 y 2. O sea, estás violando todo. Ya, Tres ya, ya. y Bueno, dos de la oposición, no sean ridículos, chicas. no, no, bueno. Sí. Pero fíjate tres formas distintas de verlo. Desde el punto de vista legal, ¿no? Mi especialidad, aunque te apunté aquí un montón de cosas, como siempre el entusiasmo antes de verlos a ustedes, a los periodistas, para una entrevista, para darles toda la información, pero el tiempo siempre tan limitado. Pero mira, y que el público vea tres aproximaciones diferentes al problema. El problema de la automatización es un problema porque vivimos en un mundo automatizado, lo hacemos todo con los teléfonos, con el ordenador y nos metemos en el banco. Algunos te dicen, pero si tú haces tus transferencias por el banco, sí, pero es que eso es diferente porque yo no estoy participando ahí en nada. Ahí el banco me debe a mí un deber de custodia de esos recursos, de que suyo y al final responde, él tiene que responder por el software y si algo se pierde en el camino, el banco me responde. Mientras que si mi voto se pierde, se perdió, quedó perdido. Claro. Ocurrió en unas elecciones en Estados Unidos, una de las No, primeras no, y donde lo si te clonan implementaron. la cuenta, y si te clonan la cuenta o te sacan unos reales a tu nombre, el banco va a responder, pero si aquí Claro. alguien vota por ti, ¿quién responde? No, 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 olvídate de Ajá. eso. Pero eso es para quienes contestan eso. Pero miren tres aproximaciones distintas, ¿no? Es un problema porque dices, bueno, ¿y por qué no lo automatizamos? ¿O por qué no automatizamos parcialmente? En Alemania, en el año 2009, hubo una decisión del Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional de ese país, donde se pronunció en elecciones parlamentarias, elecciones al Bundestag, y dijo claramente que la automatización era un grave problema, sobre todo en lo referido a la publicidad y la transparencia. No prohibió el voto electrónico, pero dijo que si el tribunal iba a ser muy cuidadoso siempre de que se presentase una denuncia, por ejemplo, para anular una ley o un reglamento que previera la automatización, si afectaba a los principios de publicidad y transparencia. Eso ha seguido siendo así y en verdad Alemania no se ha adentrado en el tema del voto electrónico. Muchos países lo han intentado, siempre se terminan echando para atrás. Pero tengo entendido que ya lo prohibió por constitución. Ya está llegando al punto donde finalmente piensan, digamos, erradicarlo. Ahí me has pillado de no sé si te tengo el dato fidedigno, pero te estoy planteando, son tres aproximaciones, ¿no? Una cosa es discutirlo y ver los pros y los contras que tiene. Austria, en el año 2011, también su tribunal constitucional, allí sí directamente anuló unas elecciones a un sindicato de estudiantes universitarios y adujo como criterio para anular esas elecciones y anular las actas y anular todo el proceso el tema de la automatización y allí dijo que, digamos, que no había forma de establecer si incluso las denuncias de fraude podían ser corroboradas, o sea, si podían ser verdaderas o falsas, porque la automatización ese es el problema. Vuelvo a la primera posición, a la del tribunal alemán, el Tribunal Constitucional alemán, que nos dijo, yo no lo prohíbo, pero tiene que haber publicidad y transparencia, que ese es el reto que tiene todo automatización. Ahora mira la aproximación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia cuando se ha impugnado aduciendo que la máquina funcionó mal o qué sé yo. Te lo tengo aquí anotado, está en el libro, en la página 144, una sentencia del año 2006, y mire lo que dicen acá, la sala electoral del TCJ allá en Caracas. Así, en el proceso automatizado, el escrutinio lo realiza la máquina de votación, por lo que no requiere contabilización manual de votos y la posterior impresión del acta cumple, entre otras funciones, es la de servir de constancia de los resultados, así como soporte para una eventual impugnación. En virtud de la automatización de los votos, cuyo respaldo está en la máquina y en el sistema automatizado, el contenido del acta refleja la transmisión electrónica de los resultados que ella se contiene. O sea, ¿qué te están diciendo? Te están tirando como una puerta en la cara diciéndote, es que ni siquiera lo discutas. O
sea, la máquina lo hace y no hay que estar discutiendo nada. El papelito se medio imprime, es por si hay después una cosa que al final nunca quieren que lo verifiquen, aun cuando lo prevén muchas veces en los reglamentos electorales y en las normativas previas a las elecciones. Todas estas cosas se convierten como una especie de collective bargaining, como de negociación colectiva. Todo el Ok. tiempo es que si las condiciones, que si las no condiciones, como si eso no debería Ahora, estar establecido de forma clara en una disposición que sea, digamos, legal y con efecto para todos. Siempre hay como que mendicar condiciones, las llamadas condiciones, que es un discurso muy de los políticos, yo entiendo, de luchar porque haya mayor transparencia en las elecciones y todo, pero la verdad es que esto se ha ido, me perdonas la expresión, esto se ha ido de madre. Se ha ido de madre porque el tribunal mismo te dice, no, todo está ahora autocontenido en el fíjate, acta, todo es el... fíjate esto, Tomás, ¿no? Para retomar. El pueblo venezolano ahorita sabe que le van a hacer fraude. Lo dice, lo sabe, sí, me van a hacer fraude, pero me voy a quedar a defenderlo. O sea, la Sí, gente quiere que le abran la urna y contar los papeles y estar ahí. Mi sí, pregunta es, ¿lo van a permitir los testigos? bueno. Yo te respondo, me ciño con algo, igual 3 líneas del libro, en la página 154, la penúltima, donde nosotros los autores llegamos como a conclusiones generales sobre esto, ¿no? Mira, a ver qué te parece estas líneas. Ujú. Si el electorado, consciente de las arbitrariedades, opta por ir a votar, que es una opción válida en la medida en que sirva para acelerar los cambios necesarios, debe tal decisión acompañarse de mecanismos efectivos de defensa del voto. Si hay cientos, miles, millones de ojos sobre el proceso de votación, en cada centro y mesa electoral del país, incluso en los más alejados e inasequibles, los riesgos de cualquier fraude van a disminuir, seguramente, al tiempo que su comisión será tan descarada y quedará tan expuesta que detonará la presión para el cambio integral del sistema actual. Es una labor heroica en defensa de la democracia, una tarea riesgosa incluso, pero no imposible. La organización y preparación es la clave. Cuando uno denuncia estas cosas que le ocurren al sistema electoral venezolano, uno no está desfomentando la participación, eso sería un disparate. Quienes dicen eso a veces parece que lo que quieren es defender el sistema electoral chavista, lo cual ese no es un disparate, eso ya es una sinvergüenzura directamente, porque ese sistema es indefendible. Lo que uno le dice a la gente con información es, mire, usted decide participar, usted conozca los riesgos, usted sepa que esto está hecho de forma amañada, opaca, poco transparente. Usted salga y defienda su decisión, defienda su Yo, aspiración. Y en este momento también te lo quería decir, mi es que vinculación yo con... te quiero hacer un paréntesis. Es que tú sabes que a mí me encanta lo que me estás diciendo, porque en la época que yo estaba en Venezuela en un canal de televisión, los únicos programas que a mí me censuraron fueron aquellos programas en los cuales yo llevaba expertos electorales que hablaban del fraude. Y me decían que no se podía hablar del fraude porque iba a desestimular a la población. Y hoy en día tú ves que es todo lo contrario. La gente te dice, mira, sí, hombre, chica, que hagan el fraude, pero yo voy a votar y lo voy a defender. Claro, O sea, la gente está decidida. Y yo creo que eso, yo no estoy diciendo que eso lo hayan hecho con mala intención, no, yo creo que era que estaban equivocados, de todo lo contrario. Tú tienes que decirle a la gente la verdad, tú tienes que informar a la gente y la gente va a tomar su decisión. Ah, sí. Y tú sabes cómo es el venezolano. Ah, tú me vas a fregar, vamos a ver si me vas a fregar. Tú sabes claro. que el O sea, venezolano es así. yo opino igual que tú en esto, Nitu, y te digo algo más. Yo creo que aparte de mal manejo de la opinión pública y de la información, con aquello de que fomenta la no participación y qué sé yo, mira, el sistema electoral automatizado, por ejemplo, no ha fomentado una mayor participación. Eso lo defendieron al principio quienes automatizaron todo esto, Jorge Rodríguez y su Smartmatic y toda su cosa demencial. Pero la gente al final se ha movido es según el liderazgo que la mueve. Y yo en ese A mí me sentido te digo impresiona. que la credibilidad del liderazgo es la clave. A la gente se le dice la verdad y la gente responde y con igual nobleza. Tú no le tienes que decir, no le digas la verdad, dísela por partes o miéntele, porque entonces no nos van a seguir. No, no, no. Te siguen igual o más. El tema es tu credibilidad. Ahora, si tú has defendido el sistema electoral chavista, si has llegado, te fuiste ya al otro extremo. Si llegaste a decir cosas como yo le he visto a líderes y a políticos decir, no es la maquinita, es la maquinaria. No, señor, es mentira. La maquinita transmite datos, pero también recibe. Las primeras máquinas que usaron en el revocatorio eran máquinas de lotería, porque Pero, nunca se habían usado no, antes. Tomás, ya va, espérate un minutico. Si a ti te hackean un teléfono, chico, te hackean tus Claro, cuentas.
O sea, me vas a decir que no me puedes hackear los resultados. No me vengan con esa pistolada. O sea, Claro, claro. estamos demasiado grandes, demasiado ya, no seremos expertos en estas cosas, pero sabemos de lo que son capaces de hacer, lo que significa un hacker, lo que significa intervenir en una comunicación. Pero si ellos no te lo dicen a cada rato, te estoy grabando, te tengo grabado todo. Oye, si me estás grabando el teléfono, me estás grabando una conversación, me puedes cambiar el voto también. O sea, no vamos a estar claros. No, y Ahora, todas las otras irregularidades. y a ti te salió el papelito y tú viste que realmente es la opción por la que tú votaste y la metiste en una urna, pues quédate a defender lo que se aparezca ahí, que te Lo anotado en cuentas, acta. los cuentas después y ves el acta y que el acta Claro, refleje lo que digan los papelitos. claro, Ahí ya no, y que luego cuando tú busques esa acta online, esté esa acta, ese número de mesa y esté el resultado que coincida, porque si no se exacto. impone. Pero es que el problema es que ellos luego se comen la otra parte. Ellos dicen, no, al final no se cuentan los papelitos. ¿Qué dijo Maduro en 2013? No sé si lo recuerdas, ni tú. Bueno, que la diferencia fue del 1.5%, 1%, lo que hayan reconocido finalmente. Bueno, que se abran todas las cajas. Había un No video que saca ponía que ninguna. y nunca ocurrió. ¿Por qué? Ahí le habrán dicho, mire, señor, no, eso no se puede abrir. Ya. Y, y corrieron a proclamarlo rápidamente, desestimaron todas las impugnaciones. Este libro no tuvo resonancia en 2015 porque hubo furor después del triunfo electoral de 2015. Y entonces, ¿qué pasó? Que el fraude no era ese, el fraude era simplemente lo que tú acabas de decir, quitarles la mayoría calificada, con lo de los, después la Sala Constitucional decir que estaba en rebeldía, en contumacia, en toda Exacto. cosa, la Asamblea Nacional, un disparate completo y entonces quitarle las competencias y ese fue el fraude. El fraude también es así, el fraude es que te dejen ganar, entre comillas, pero luego la asamblea se convierta en una cosa ahí que no sirve para nada. Y dime una cosa, ese libro lo puedo conseguir en Amazon. Mira, en este momento las existencias que consigas online, porque los dos, tres tirajes que ha tenido han volado. Por eso también lo digitalicé para pasárselo así, para pasarlo entre nosotros y tal. Pero lo que me motiva a hablar con Antonio y con Rosa, yo no sé si Galipán está funcionando como editorial, es ver si lo volvemos a editar. Ojo, yo me gustaría esperar a ver qué ocurre, o sea, qué termina de ocurrir este 28 para entonces ya reseñar un poco más, porque Mándamelo en digital a mi correo. te lo mando en digital y quien me vea en redes sociales y quiera y lo quiera para que lo lea, para que tenga la información, que me escriba a mis redes sociales que me encuentre, Tomás Arias Castillo, y con gusto se lo envío. Mira, yo creo que hay cosas, para terminar, yo creo que hay cosas importantes en este 28 de julio, ¿no? Ellos van a desplegar todo su abanico de fraude sin duda alguna, pero hay una población absolutamente decidida a defender el voto que no lo había antes. Hay una mayoría aplastante. Yo no quiero decir con esto que antes no la había, sí la había, pero no como ahora. Ahora es aplastante. Otra diferencia con el pasado es que yo veo muy fracturada al régimen, lo veo fracturado realmente y además perdió la calle. Nadie cree en ello, nadie les cree. Y yo diría que lo más importante, además de una ciudadanía absolutamente dispuesta a defender su voto, que yo creo que eso es lo más importante, lo segundo más importante es que tenemos un liderazgo vertical, un liderazgo que no nos va a mandar a bailar salsa ni a tocar cacerola, un liderazgo que entiende exactamente el sentido histórico de este momento y que yo creo que estoy segura, no creo, que va a dar el todo por el todo, pero tú conoces muy bien a María Corina, tú trabajaste con ella y yo quisiera saber, Todavía, de alguna forma todavía, ese vínculo es nunca se... verdad, ¿tú crees que ella es una mujer que se raja, por ejemplo? Mira, yo tengo 20 años trabajando con María Corina. Yo fui consultor jurídico de Súmate, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, y fui su asistente parlamentario, he sido su abogado, soy fundador de Vente, corredacté sus estatutos. Eso nos tocó a tres profesores universitarios bastante conocidos, Miguel Martínez Meucci, Carlos Leáñez y mi persona. Ujú. Eh, y bueno, una cantidad de cosas vinculadas con todo. He sido representante de Vente ante la entonces Mood. Es decir, yo esa parte también me la conozco. Entonces eso también es importante. Yo no soy solamente un abogado, sino que yo he servido también en estos temas, digamos, de asistencia al proceso político. Y yo conozco a María Corina, la conozco mucho, somos amigos
y yo puedo decir algo de ella que es una persona auténtica. La gente, lamentablemente, por prejuicios o por cosas, piensa cosas o le dicen cosas. María Corina es tal cuestión, María Corina. La gente no sabe, por ejemplo, quiero decir esta anécdota que es muy al tenor de una campaña política. La gente no sabe lo que es ir a comer a una pollera con María Corina. A una pollera, un sitio donde venden pollo en brasa en Venezuela, en cualquier sitio. Mira, María Corina es la persona que se siente contigo y está pendiente de los pellejos. Yo soy el que le quito el pellejo al pollo. A María Corina le gusta el pellejo del pollo. O sea, la gente no sabe que a María Corina le fascina el chicharrón. Eso ya Como le fue más gusta el chicharrón con pelo, pues. y le echa limón así y se llena las manos de limón y después se anda frotando las manos, porque la gente tiene como unas concepciones. Ahora, la gente ahora, yo la veo, yo estoy en Madrid, la gente me manda videos, María Corina en Guanare, mira, María Corina Tomás en Yaritagua, el pueblo de la familia por el lado de mamá, en Yaracuy. Yo digo, pero si yo he estado con María Corina en todo el país, María Corina siempre ha sido, María Corina dijo en 2010, somos mayoría, María Corina, desde Suma estábamos diciendo lo de las primarias. Ahora es como natural lo de las primarias. Yo veo el resultado de estas primarias, donde María Corina arrasó completamente, y digo, pero es que ya vienen diciendo esto desde hace mucho tiempo, eso no es nuevo. Ahora, para mucha gente que antes le creía el cuento a otras personas y a otro tal, pues han tenido que más o menos convencerse, me parece. Yo no sé si están convencidos, yo espero que sí, yo espero que el 28 estén convencidos y actúen con claridad, más nada. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo lo que no sé si es el final, el 28, pero lo que sí estoy segura absolutamente es que es el principio del final. O sea, Mira, la política, como en otras cosas, es muy difícil de determinar cuál es el momento del estallido, cuál es el momento de la variable independiente, cuál es el detonante. Yo creo que los venezolanos tenemos nuestros deberes, tenemos que cumplir con nuestros deberes y tenemos que también ver más la realidad. Muchas de las cosas de nuestro fracaso colectivo, hay que decirlo, yo lo digo con mucho, me doy golpe de pecho como venezolano, un venezolano más. Yo me he tenido que ir, yo he visto a mis hijos que tengan que estudiar fuera de Venezuela, yo he visto a mis padres también ya dando vueltas por ahí después de ser profesores universitarios jubilados, que nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad. No es lo mismo la realidad, lo que tú tienes enfrente, que lo que tú crees que es la realidad. Nosotros de repente creíamos que éramos una cosa, pero éramos otra. Se ujú. nos coló el chavismo y el chavismo lo teníamos nosotros dentro de nosotros. El chavismo no vino como una invasión extraterrestre, el chavismo lo teníamos en nuestro entorno. Esa cultura de abuso, esa cultura de corrupción, de prepotencia, de militarismo, de despilfarro, de locuras y de abuso del poder. Y eso hemos tenido que aprender a los golpes, nos hemos tal, pero tenemos que levantarnos los venezolanos y tenemos que tener, yo no le llamo esperanza necesariamente porque luego la gente dice, pero es que le vendiste esperanza a la gente dando tu opinión y después entonces nos vinimos al piso. No es esperanza, pero hay que tener una actitud positiva, hay que ser resiliente, luchador. O sea, y yo veo a María Corina, por ejemplo, que es una mujer totalmente luchadora. La gente no sabe lo difícil que es hacer una campaña política por carretera en Venezuela y que te estén parando con trochas y parándote en alcabalas a cada rato porque no te puedes montar en un avión, porque hay un abuso, porque hay un comandante que tiene una orden, porque hay todo eso que la gente ya ve y me pasa por video. Pero eso yo lo he vivido con ella en los últimos 20 años. María Corina le fracturaron, tuvo quíntuple fractura de nariz en la Asamblea Nacional. Yo tuve que conseguir ese informe del médico forense por caminos verdes porque la médico aterrada. La gente no sabe lo que es eso. La gente no sabe muchas veces cuentos de adentro de lo que hemos sufrido, no solamente quienes están en la política, digamos, activa, la que tú ves, sino quienes estamos detrás a veces asistiendo, ayudando. Ese es un rol, por ejemplo, a veces muy subestimado. Eso sería muy interesante que alguna otra oportunidad hablemos sobre esos cuentos que son muy buenos. Podemos hablar de eso porque también lo he vivido de cerca, muy de cerca. Por ejemplo, el tema de la fractura lo recuerdo perfecto. Creo que fui la primera periodista que llegó a su casa a entrevistarla y ella se paró para darme aquella entrevista que casi no podía ni respirar. Un Y, horror. y yo recuerdo que habían colegas que me decían, eso es mentira, y se puso un yeso y se maquilló. Y yo decía, Dios mío, a lo que pueden llegar, ¿no? Esta mujer La, está bien. inhabilita- la inhabilitación, no la de verdad, porque nunca ha habido una de verdad, siempre ha sido todo un montaje, una cosa ahí de unos estadísticas, una cosa cuando hicimos una Sí, declaración de bienes perfecta, o sea, nosotros inventaríamos todo, María Corina, desde una silla hasta un cubierto, todo. Pero la inhabilitación me la notificaron a mí, por ejemplo, y eso fue un proceso muy duro en la Contraloría. Esa gente han sido unos abusones totales y te sí, intimidan, personalmente te intimidan, te eso. amenazan, te dicen que te conocen, que saben que eres tú. O sea, esas intríngulis son espantosas realmente. Y ahorita Pero están en con eso, esto no, ahorita están abusando más que nunca, estamos viendo cómo persiguen a, a todo el mundo.
y a la gente más popular, al que... Más sensible, más humilde. Sí, Se ensañan, se y eso ensañan. y eso que dicen el presidente es obrero, y lo que hace es meter preso a todo aquel que tiene un emprendimiento y que con el sudor de su frente ha levantado su pequeño local, su pequeña empresa, ¿no? Pero además de eso, ahora veo que hay una arremetida del señor Maduro contra los periodistas. Uno no puede decir absolutamente nada, y hablo específicamente de dos colegas a los que aprecio enormemente, Orlando Avendaño y Emmanuel Rincón. Bueno, cada quien tiene la manera de decir lo que quiera. A nosotros nos han dicho de todo. Se ponen bravos porque que les dicen feas a las mujeres. No les dicen feas, lo que le dicen es que no hay estética. Y es la verdad. Tú puedes ser Claro. muy, muy bello, pero no tener estética y desfigurarte con las cosas que te colocas. Y yo creo que el chavismo hasta ahorita perdió la estética, está muy desfigurado en todos los sentidos, ¿no? No Yo son le, sus... yo le mandé mi mensaje solidario a Orlando y diciéndole que bueno, que él no se amilana, él sigue hacia adelante, él ha dado su respuesta. Y aparte que la labor que se hace ahora online, la labor que se hace por estas vías, redes sociales, es muy importante para informar a la gente, es imprescindible, o sea, es algo que... Pero a mí lo que me parece gravísimo es que un presidente que dice, bueno, que es presidente, pues, Ujú. se ponga en eso. ¿Cuál es el mensaje para la prensa? No sé cuál es el mensaje para la prensa. A mí lo que me parece terrible es que no diga nada de que aparezcan dos concejales, un hijo de un general y qué sé yo, a caerle a gritos a una persona porque está comiéndose un sándwich de pernil. Eso me parece terrible. Es que aquí pueden comer sándwiches ellos y los demás no. Es que aquí los únicos que se pueden montar en aviones son ellos y los demás no. Es que los únicos que pueden montarse en una curiara y cruzar un río son ellos y otros no. O sea, es que no se puede montar un caballo porque se llevan preso un caballo, pero por Dios, Tomás, o sea, Sí, que también hay una cosa el ahí señor con que el dice mensaje. que es presidente se ponga a perseguir a esta pobre gente sencilla y se ponga a perseguir a los periodistas, por Dios, ¿de qué estamos Ya. hablando? No, no, y que el CENIAT persiga a los que venden empanadas y que el otro organismo, la alcaldía, entonces le cierre el negocio al que tiene un pequeño albergue o el que tiene un restaurancito. O sea, Es que los eso te lo apellidos son digo. ellos y los que persiguen al pueblo son ellos. Ellos son Sí, los señor. grandes apellidos que se quieren quedar con el país. Han sido unos verdugos del venezolano, han sido inclementes. Yo a veces me pregunto como ser humano si eso tiene perdón desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el punto de vista institucional eso es otra cosa, deben actuar siempre las leyes. Pero desde el punto de vista moral yo me pregunto si, por ejemplo, nuestra moral, que es una moral inspirada en valores cristianos y sobre todo digamos, en la humildad, en tal. Oye, ¿qué capacidad tendrá uno de perdón? Porque eso que le agarren una curiara a un señor en un sitio, que le agarren su puesto de empanadas y se lo friegue, eso, oye, eso no, ¿Sabes que hay una, yo me he calmado la conciencia con un guía espiritual que tengo, que yo le digo, mira, que lo perdone Dios, yo no puedo. ya es difícil, muy difícil, uno se lo De plantea verdad, mucho. que lo perdone Dios, que lo perdone Dios, yo no puedo. Mira, Tomás, me Se nos encantó. pasó volando, un abrazo, Nito. Un abrazo, yo me voy volando porque tengo otras cosas que hacer. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, con ustedes amigos. Hasta una próxima oportunidad.